Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de todos los que están ahí prestos y dispuestos para tener una tarde de sueño, para dormirse un poco de lo aburrido que a veces se ponen con algunos. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Karen, Renata, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, licenciado. Muy buenas tardes, Ofelia, Buenas tardes, Magali, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Juan, Alan, Manuela. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Arlet. Buenas tardes, licenciado. Buenas, Natalie, Jennifer. Buenas tardes. CD. Buenas tardes. Bien, nuevamente tenemos el gusto de vernos, aunque sea a través de la cámara o a través de Gustavo. Buenas, a través de la cámara y todo. Sí vi que efectivamente, para empezar, vi que efectivamente ya muchos se habían agregado al tema de Facebook en la página BC Romero, Catherine. Entonces que ya se habían unido a la página y obviamente les había subido un material o una pequeña o breve conferencia sobre la conducta que también hace o que expone Zaffaroni, ¿verdad? Entonces esa es bastante pequeña, pero muy importante para lo que estábamos hablando, porque de alguna manera hay concordancia con lo que estábamos diciendo en cuanto a que Matricia Noemí, Romero Orellana levantó la mano, no sé. Cuénteme. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí yo vi anoche la conferencia que usted envió, ¿sí? Sí. Pero fíjese que me causó duda si nosotros también usamos este pragma de conflictivo, porque es la primera vez que lo escucho. Ajá. Sí. Esa es mi duda. Bueno, sí, efectivamente, la conducta humana y la teoría del delito tiene obviamente su conflicto, ¿no? Ese drama conflictivo, ¿no? Que obviamente se trata de explicar y de llegar poco a poco a las conclusiones o conforme van ustedes leyendo y van escuchando estas clases, pues ustedes van llegando a esa conclusión. De todas maneras, como ya les había advertido, Zaffaroni es a veces un poco complicado y a veces un conflictivo. Como le digo, yo lo conocí hace muchos años en Costa Rica, cuando fue a mi primera beca en el Ali Lanud, y él siempre, desde que lo conozco, ha creado este tipo de conflictividad o lanza dardos ¿cómo se llama? Lanza dardos y se queda uno diciendo, ¿y este loco que está hablando, verdad? Y me recuerdo muy bien de él porque una de las primeras cosas que a nosotros nos creó así esa discusión o hablar de él y lo conflictivo que era, y es que deja muchas cosas al aire, es que cuando empezó la conferencia empezó a hablar del derecho penal y dice, miren, realmente una de las primeras cosas que dijo, mire, realmente ¿para qué sirve el derecho penal? Realmente todas las ramas o disciplinas del derecho lo que tratan es en algún momento resolver un conflicto, ¿verdad? Resolver un problema. Y obviamente pues también las profesiones, ¿verdad? Las profesiones supuestamente van a resolver un conflicto, aliviar algún problema social y mantener esa paz social que necesitamos y tranquilidad social que necesitamos. Entonces las distintas profesiones se encargan de esto. El derecho obviamente sí, lo están usando, claro. Obviamente las distintas ramas del derecho resuelve varios problemas, ¿no? Ahora el problema del derecho penal es que no resuelve absolutamente nada. Y hasta podríamos decir que no sirve. Entonces todos nos quedamos así sorprendidos y empezamos a ver, nos dice, digo yo que no resuelve el conflicto porque, vean ustedes, dice, Juan mata a Pedro, ¿verdad? Juan mata a Pedro. Bueno, obviamente
para nosotros el conflicto es que Juan haya matado a Pedro. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar y determinar, ¿verdad? Si efectivamente él cometió un delito y efectivamente es susceptible, después de haber, como quien dice, violado o puesto, como quien dice, haber dañado un bien jurídico tutelado, que es la vida. Entonces nosotros pues vamos a analizar eso, ¿verdad? Juan mata a Pedro. Y obviamente Juan efectivamente lo mató. Entonces entramos con toda la carga del derecho penal y nos llegamos a la conclusión de que para resolver nosotros el conflicto que se dio por la muerte de Pedro, lo que tenemos que hacer de acuerdo a la ley es aplicarle, después de agotados los procedimientos, aplicarle 20, 30, no sé cuántos años de prisión, ¿verdad? Y entonces nosotros hacemos eso, ¿no? Entonces, pero realmente el aplicarle a los 20 o 30 años a Juan resuelve el conflicto, porque el verdadero conflicto es mucho más allá de que la simple muerte de Juan. ¿Por qué? Porque imaginémonos que Juan obviamente tenía una familia, una serie de esposa e hijos. Obviamente, como sucede normalmente en nuestras sociedades, Juan pues trabaja y era la persona que principalmente producía lo necesario para vivir, para que los hijos tengan estudio, para que en la casa también no falte nada, ¿no? Todas las necesidades, pues él las va a cubrir con su trabajo. Resulta que con la muerte de Juan, el problema es que se quedó una viuda. Se quedaron 2 o 3 hijos huérfanos de padre. Resulta que el sueldo que gana la esposa, si es que trabajaba, obviamente no alcanza para cubrir todas las necesidades o todos los gastos que obviamente existían en el hogar. Entonces resulta que si los hijos de Juan, que ya falleció, tenían que ir al colegio porque estudiaban y él les proporcionaba obviamente las cuotas del colegio, le daba todo lo necesario como los útiles escolares y obviamente en la casa pues no faltaba nada. Al momento de morir Juan, y peor aún si estaban comprando o tenían hipotecada la casa porque la estaban comprando, resulta que la esposa no va a poder cubrir todos esos gastos. Entonces, probablemente los hijos de Juan se van a tener que salir del colegio y van a tener que ir a una escuela pública. Obviamente, como ya no se va a poder pagar la casa, pues bueno, tendrán que mudarse a otra casa o posiblemente buscar espacio en la casa de los papás, ya sea de Juan o de la esposa, para irse nuevamente ahí con ellos, pues. Entonces, el conflicto no es simplemente la muerte de Juan. Y eso es lo que le preocupa al derecho penal, que haya muerto Juan. Y cuando llega a la esposa de Juan a tribunales y le pregunta, mire, ¿y qué pasó con el caso? ¿Qué pasó con el problema de la muerte de mi esposo? Ya se resolvió, no se preocupe, señora. A este hombre, Pedro, lo condenamos a 20 años. Bueno, ¿y eso para qué me sirve a mí? ¿Para qué me sirve que efectivamente ustedes le hayan puesto 20 años? Cuando yo no tengo que comer, mis hijos ya no pueden atender al colegio, nos tuvimos que salir de la casa porque ya no la podíamos pagar. ¿Yo qué voy a hacer como madre prácticamente soltera o sola para mantener todo lo necesario del hogar y lo que teníamos? Todo eso se redujo. Bueno, eso sí ya no lo podemos arreglar nosotros. Pero para nosotros está resuelto el conflicto desde el punto de vista penal. ¿Por qué? Porque obviamente demostramos o se demostró que la persona había cometido un delito. Y como cometió el delito, lesionó un bien jurídico tutelado que es la vida, pues obviamente se agotó todos los procedimientos, se dieron las condiciones para que ese ilícito penal o esa infracción a las normas penales obviamente se resolviera. Entonces dice, ¿realmente el derecho penal resuelve algo?
¿Resuelve algo realmente el derecho penal? Con solo pensar en que ya se aplicó una pena. Claro, el proceso penal tiene el pago de responsabilidades civiles, pero es una cantidad que obviamente muchas veces las personas que matan no tienen con qué pagarla. No tienen ni siquiera bienes que embargarle, pues. Y si efectivamente se cobra, va a ser una cantidad que posiblemente alcanzará solo para unos, pongámosle unos años, pues, si tanta fuera la que se le había aplicado y él tuviera con qué pagar esas responsabilidades civiles. Entonces, realmente, el derecho penal no resuelve nada. No decimos que no sirve para nada, bueno, pues, obviamente, porque con la aplicación de la pena lo que tratamos es obviamente de prevenir a las demás personas para que no vuelvan a delinquir, no realicen ese tipo de delitos porque los vamos a encerrar. Pero el conflicto social no lo resuelve el derecho penal, no resuelve nada. Así de conflictivo y que de alguna manera él en esa presentación de alguna manera lo dice en síntesis, casi refiriéndose a lo mismo, cuando se refiere precisamente a eso, a la conducta, ¿verdad? A la conducta de la perspectiva del derecho penal. ¿Qué es esa conducta humana? Pues no es cualquier conducta humana, sino que es una conducta humana calificada por una serie de ingredientes, una serie de condiciones o circunstancias que hacen que esa conducta sea una conducta muy especial, derivado que está violando una norma, está incumpliendo una norma, está realizando una conducta prohibida. Y obviamente, como todos sabemos, dice él por ahí, las conductas prohibidas no son muchas, pues. Es decir, las conductas contenidas en el Código Penal, de las leyes penales especiales, no son muchas, pues. Entonces, las conductas penales o las conductas prohibidas, relativamente con todas las conductas humanas que existen, pues es una pequeña porción realmente, un pequeño grupo de conductas humanas. Entonces, así era la forma de alguna manera que él explicaba y que lo hacía uno dudar y meditar y decir, bueno, ¿y este loco qué está diciendo? Pues, y posteriormente en otras clases les daré unas otras ideas que él tenía sobre la pena, pues, y que también las lanzaba de esa manera, pues, así muy, que nos dejaba así como todos con los ojos así, bueno, ¿y este que está hablando, no? Pero sí, efectivamente, él es uno de los pocos que lo manifiesta muy claramente y señala de esa manera, pues, porque en principio, como les digo, esta idea de que realmente el derecho penal no resuelve el conflicto, como sí lo hace, por ejemplo, el derecho civil. Una persona a usted le debe, el derecho civil interviene, resuelve el conflicto y este que le debe le tiene que pagar de alguna u otra forma. Si usted tiene conflictos con su esposo, pues el derecho de familia pues le va a resolver el conflicto, poniendo las condiciones para que él cumpla o divorciándola, pero le va a resolver el problema social. No digamos el derecho laboral, las otras ramas, pero el derecho penal. Entonces, realmente, como le digo, si nos centramos un poco a oírlo, nos va a dejar así como quien dice, golpeados y con dudas, y porque es el único que he oído y de los varios que he conocido, que lo expresa de esa manera. Así que, mi estimada, disculpe, ¿ve por qué nombre es OBC? El nombre que uso es Carolina, el primero Carolina. es Brenda. Bueno, entonces para saberlo, porque no me da no sé qué es el Romero nada más, entonces me suena. Sí, no tenga pena, no tenga pena. Es que Entonces, está asociado con mi correo y no lo puedo cambiar, ¿verdad? sí, perfecto. Gracias. Entonces así es, mis estimados o mis estimados de los que escucharon esta presentación o estos que les estoy manifestando, ¿no? Pero obviamente lo importante es que de alguna manera, como le digo, concordamos con el hecho de que el sustantivo, que yo había dicho también como el sujeto o el objeto sobre el cual la oración se dice algo, obviamente el sustantivo del predicado es precisamente lo que él estaba hablando, lo que yo les decía, las partes de la oración. Entonces la acción es
el sustantivo de la oración que nos sirve en algún momento para definir lo que es el delito, ¿no? Definir qué es una conducta humana, pues, una conducta humana. Y hablamos específicamente de conducta humana porque obviamente solo las personas cometen delitos, pues. Esa es una definición que se tuvo que llegar para especificar que solo el ser humano podía cometer delito. Hubo una época que hubo legislaciones que castigaba también a animales. Por ejemplo, había normas que condenaban a muerte o sancionaban al caballo que había matado a su jinete. Y si lo había reiterado, entonces había en las normas una especie de sanción. Incluso una obra de teatro muy especial que se llamaba Juicio y condena a una gallina. Es decir, por las cosas que hacía esta gallina, la habían llevado a proceso y al final la habían tenido que condenar a la gallina. Entonces, cuando hablamos de conductas humanas, es para realmente ser muy claros y decir, solo los seres humanos, solo las personas pueden cometer un delito. Se excluye cualquier objeto, cualquier animal irracional. Entonces, porque recuerden ustedes, nosotros, seres humanos, hombres y mujeres, somos animales, pues, racionales, eso sí, dentro de la clasificación, pero nosotros estamos en el reino animal. Por lo tanto, estamos en los seres racionales, no irracionales, no actuamos por instinto, sino que nosotros preveemos. Si ustedes recordarán lo que les contaron de lo del iter criminis, que en algún momento pues lo vamos a mencionar, entonces vemos que la persona no simplemente actúa por un reflejo o por instinto, sino que él actúa con finalidad, como de alguna manera también lo mencionaba Zaffaroni. Uno actúa y manifiesta su voluntad, su intención, porque tiene una finalidad, busca algo, está buscando algo, está buscando un resultado que ya tiene previsto, que de alguna manera él ya sabe que va a suceder. Si yo saco un arma y disparo, es porque quiero matar o quiero lesionar, y dependerá a dónde va dirigido mi ataque. Por lo tanto, la conducta humana mía, yo como persona, ya tiene un propósito o una finalidad. Entonces, obviamente, esas conductas humanas ya derivadas ya están previstas, ya fueron analizadas, ya hubo decisiones tomadas en que nosotros vamos a realizar esa conducta humana. Obviamente, eso es lo que de alguna manera estaba diciendo y que, como te les digo, también era lo que estábamos manifestando, ¿no? El sustantivo de la oración, cuando definimos el delito, es precisamente la conducta humana. Y la conducta humana, para poder, como él mismo lo dice, ser calificada como delito o para poder ser útil o utilizada dentro del derecho penal, tiene que pasar por una serie de filtros. Así como le había dicho yo también, pues son filtros para determinar si efectivamente cumple con todos los requerimientos y requisitos para que pueda a esta persona que lo realizó o que lo cometió aplicársele una pena. Entonces tenemos que tener la certeza y seguridad primero, después de pasar por los filtros a esa conducta humana, que la conducta humana no puede ser cualquier conducta humana, sino que también tiene ciertas formas de analizarla y determinar si es la conducta humana que nosotros en el derecho penal hemos construido. Pues. Porque como le digo, conductas humanas, eso es todo lo que nosotros hacemos. Pues. Entonces la conducta humana, para ser calificada o ingresar a la teoría general del delito o al sistema penal, tiene que tener ciertos requerimientos distintos a lo que normalmente nosotros hacemos, pues. Entonces, son las cositas que a veces le dan a uno que pensar, pero que resultan muy interesantes, porque si tiene filtros y calificantes para determinar si efectivamente esa conducta humana
puede considerarse como delito o que efectivamente la persona cometió el ilícito penal o cometió la infracción a la norma, pues obviamente esos requisitos son los que nosotros como abogados defensor tenemos que analizar, y al advertir algún error, alguna circunstancia o que algo no está demostrado por parte del Ministerio Público, oponernos. Decir, mire, disculpe, realmente esto no llena las condiciones, esto no puede ser delito, porque el delito tiene que tener estos requisitos, estos elementos de acuerdo a la teoría general del delito. Y este requisito no se ha cumplido. Por lo tanto, aquí no hay delito. No hay delito que perseguir, ni qué delito que imputarle a mi defendido, pues. Entonces, para eso nos sirven estos calificantes, porque esas son las garantías que debe de dar el juez o los tribunales o el sistema de justicia, garantías que para respetar precisamente estos elementos o estas circunstancias. Pero ya los estoy confundiendo más, no sé si más o menos se nos quedó, pues, pero lo que vamos a platicar hoy precisamente va en relación a la conducta humana. Bueno, hoy empezamos aquí. La primera parte la vamos a pasar un poco rapidita. Esto es de un libro de Enrique Díaz Aranda. Enrique Díaz Aranda, pues es un doctor de Derecho Penal, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que, bueno, ha escrito algunos libros ya. Él trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México. La persona esta, Díaz Aranda, pues, obviamente se graduó de abogado en México, sacó el doctorado en España, pero no le satisfizo mucho, y entonces quedó todavía con deseos de aprender más. Total que se fue a Alemania y volvió a estudiar el doctorado en Alemania. O sea, tiene 2 doctorados, uno en España de Derecho Penal y otro en Alemania. Y entonces en Alemania, pues él completó sus estudios y se sintió mucho más completo, ¿no? Entonces, pues estos libros él los lanzó, y obviamente también él elaboró esta presentación en PowerPoint que eran parte del libro, ¿no? Y efectivamente él explica. Él también estaba tratando, y en la última parte pues, de esta presentación, él estaba también elaborando una teoría del delito que tuviera o se identificara con las características sociales o el contexto social latinoamericano. Esa es una de las propuestas. Total que estuvimos unos 10 días, 15 días me parece, trabajando en México con Enrique Díaz Aranda alrededor del tema del derecho penal y las propuestas que él tenía, y que ahí por sorpresa pues de alguna manera coincidíamos en los criterios, ¿no? Cómo hacer o cómo efectivamente adaptar o incorporar la teoría del delito para que fuera parte del contexto social o nos identificáramos con una teoría del delito que socialmente fuera aplicable a países latinoamericanos. Entonces, por ahí estuvimos trabajando, y entonces esto es primera parte, pues solo les voy a dar una visión así general acerca de esto. Pues la primera solamente es un poco del como le digo, un poco del currículum así bastante breve, ¿verdad? Entonces, de Derecho Penal. Ahí él estuvo, ven ustedes que estuvo en la Universidad Complutense de Madrid, ¿verdad? Y obviamente ahí dice que ahí sacó el cum laude, apto cum laude por unanimidad. También el postdoctorado en Alemania, ¿verdad? En donde también sacó el honoris causa de la clase con Klaus Roxin. Entonces ahí fue más o menos el breve currículum que así él lo pone, pero y obviamente ahí tiene varias otras cosas, pero lo vamos a pasar. Entonces, obviamente, se saltó muchas. Bueno, sigamos la siguiente. Obviamente,
teoría del delito, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a ver, que trabaja sobre un presupuesto, ¿verdad? Presupuesto, dice él, que es una conducta, que es lo mismo que nosotros calificábamos como el sustantivo de la oración, una conducta humana, y obviamente esa conducta tenía que tener 3 categorías, calificar en esas 3 condiciones, que esa conducta fuera típica, que obviamente sea antijurídica y que sea culpable. O sea, son los 4 elementos básicos con los que ahorita prácticamente nosotros definimos lo que es el delito. La teoría del delito. ¿Qué es un delito? Es una conducta humana típica, antijurídica y culpable, que es lo que nosotros de alguna manera manifestamos efectivamente. Pues mire, yo les decía a ustedes que efectivamente la teoría del delito había iniciado mucho tiempo en Alemania, ¿verdad? Entonces ven ustedes que solo para que miren el sistema clásico, las primeras teorías del delito que surgieron fueron en 1886 y 1920, ¿verdad? Y obviamente ahí ven ustedes las ideas que tenían sobre la conducta, la tipicidad, la anticulpabilidad. Pero imagínense, ¿desde cuántos hace? Ya cuántos siglos ya tenemos una teoría general del delito para no ya tener esa calidad de teoría o un conocimiento ya comprobado, que se empezó a trabajar en esa época y todavía estamos hablando de 2022 y siguen los estudios y ratificando y reiterando la existencia de una teoría del delito que nadie discute. Como le digo, nadie discute lo relativo a la conducta, la tipicidad, la antijusticia, culpabilidad. Como le digo, le dan otras interpretaciones. Aquí eso hace a veces un poco complicado el derecho penal y así lo mismo lo manifiesta. Otra perspectiva, otras, como lo vamos a ver aquí gruesamente, le dan otras perspectivas, pero sigue siendo el mismo conocimiento comprobado. Sigamos. Y obviamente aquí es la forma en que el sistema clásico definía, entonces donde él decía que había una conducta causal, teoría de la conditio sine qua non, o de la equivalencia de las condiciones, ¿verdad? Esa es la teoría causal, ¿verdad? La condición necesaria e imprescindible para que el delito sea realizado. Entonces ellos hablaban en esa época de que había un nexo causal entre la conducta y el resultado, y que habían circunstancias que obviamente generaban esos resultados. Y por eso es que la causa de la causa es el causado. Ahí cuando hablamos de esa teoría causalista, estamos hablando básicamente porque desde aquella época se había establecido, se había determinado que es la relación de causalidad. La relación de causalidad que nosotros tenemos regulada en el artículo 10. O sea, la relación de causalidad, como ven, tampoco es novedosa. Ya en aquella época ya se necesitaba o se hablaba o ya estaba contemplada la relación de causalidad. De tal manera que la relación de causalidad es un principio indispensable que tiene que analizarse dentro de lo que es la conducta humana. Y es un requisito muy esencial que el código del artículo 10, cuando lo leamos así detenidamente, van a ver que es un principio que no puede faltar para determinar si esa conducta entra o no, o se tiene que analizar para ver si efectivamente es delito. Bueno, y ahí obviamente después viene la tipicidad, juicio de adecuación, conducta tipo. Lo voy a hacer rápido y no tienen que tomar nota porque realmente esto es cuando ya nos detengamos en alguna de ellas, pues yo ya les explicaré, pero solo tenemos una idea general de cómo ha cambiado. Entonces, obviamente el tipo objetivo, elementos objetivos, son aquellos que se perciben a través de los sentidos y se comprueban científico-naturalmente. O sea, la tipicidad son a través de los elementos objetivos que contiene el tipo penal. La antijuricidad, que en aquella época también salió. Fíjense ustedes que hay una situación muy particular. Lo que es la conducta ha sido cambiada, le han dado otros elementos, la tipicidad ha cambiado, pero enormemente.
pero fíjese que hay algo que nunca cambia y se mantiene, y ninguno le ha hecho cambios o reformas a lo que es las causas de la antijuricidad. La antijuricidad como definición o como elemento no tiene mayor cambio desde que se creó, y lo vamos a ver porque esto en ese resumen histórico van a ver ustedes, siempre se habla de exactamente lo mismo. Ahora, la culpabilidad, lo vamos a dejar así nada más rápido porque, como le digo, no hizo mucho cambio y lo vamos a explicar detenidamente. La culpabilidad, obviamente, es de carácter psicológica. Es más, cuando yo empecé o estudié Derecho Penal, mis profesores definían la culpabilidad como el elemento subjetivo del delito. Así era como lo definían. Era como lo definían en esa época, ¿verdad? Que era el elemento subjetivo del delito, por lo que obviamente tenemos que ver lo que es el conocimiento, la intención y la conciencia de la antijuricidad. Eso es lo que teníamos que ver, un nexo psicológico entre la mente, lo que la persona quería, porque así lo definíamos. Es el vínculo psicológico que existe entre lo que la persona piensa y creas y quiere hacer. Es un vínculo psicológico entre lo que la persona quiere y lo que la persona hace. Así era como lo decían, ¿va? Así era de complicado como nos lo definían a nosotros, o me lo definieron a mí cuando era alumno igual que ustedes de Derecho. Es un vínculo psicológico que se da entre la mente humana y la conducta o la acción realizada por el sujeto. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues la verdad que sepa. Ahí como dicen ustedes, SP. Pues obviamente pues, será un poco complicada, ¿va? Y obviamente en cuanto doloso, el psicológico era así, pero la culpa era un nexo psicológico imperfecto, decía. El dolo era perfecto porque se vinculaba. En cambio, en la culpa, como no había una intención o en la mente no estaba a realizar ese hecho, sino se daban por otras circunstancias, ¿verdad? Entonces ahí era un nexo psicológico imperfecto. Porque había sucedido algo que la persona no quería o no se esperaba. Bueno, así era lo manejaba. Seguimos más adelante y resulta que el sistema clásico pues tuvo algunas críticas respecto al concepto psicológico, a algunos problemas en cuanto a la acción o conducta humana. Entonces se manifestaban esas críticas. Entonces vino un sistema nuevo clásico, que obviamente este autor, Mesger, empezó a desarrollar y lo elaboró lo desarrolló de 1920 a 1940. Obviamente ni pensábamos nosotros por ahí todavía nacer, ¿no? Entonces ahí hablamos de la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad nuevamente, ¿verdad? Pero ya le daba buscando no la condición más eficaz, sino la condición más adecuada. Eso es lo que él buscaba. Y obviamente, cuando vemos un poco este de Mesger, hay alguien que ha estudiado o estudia alemán, por ahí, que ande por ahí, o que sabe alemán. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces vemos que la forma en que lo desarrollaba Mesger cambiaba algunas cosas y obviamente a la tipicidad le agregó unos elementos obviamente el nexo causal en la conducta, siempre buscaba el nexo causal, pero buscaba obviamente el nexo causal más adecuado. Posteriormente van a ver ustedes que se buscaba el más eficaz. Entonces el nexo causal que se buscaba era el más adecuado entre la causa y el resultado. Y los elementos normativos en cuanto a la tipicidad, pues obviamente ya se daban aspectos culturales y jurídicos. Causa de juridicidad, sin ningún cambio, y obviamente la culpabilidad ya era un poco psicológico-normativa,
porque hablaban de la condición y la intención y conciencia de que esa conducta que estaba haciendo la persona era contraria a derecho, antijurídica. Y obviamente la exigibilidad de otra conducta, que era el análisis de la culpabilidad, que ya se empezaba a armar aquello, el reproche que se le hace a una persona y por no haber actuado de una manera, pudiendo haber actuado de una manera distinta, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces, así, hay críticas, obviamente. Posteriormente llega Belzel y empieza a hablar de 1940 a 1970 y empieza a hablar de un sistema finalista en que la conducta debe ser objetiva, tiene que ser valorada, tiene que entrar a ser valorada y obviamente actuar con una finalidad. A eso se refería la teoría finalista, como lo vamos a ver así en la pequeña explicación, las explicaciones que vamos a manejar en esto, ¿no? Entonces, el tipo objetivo, elementos subjetivos, elementos normativos, culturales y jurídicos, ¿no? Y el tipo subjetivo, dolo y culpa. Vamos a ir a la presentación. Como les digo, la teoría finalista y la causalista generaron un bastante problema entre los penalistas, ¿no? Porque algunos optaron a mantener el sistema causalista y otros empezaron a abandonarla. Entonces sí hubo bastante discusión acerca de los dos sistemas. Cuando yo ya llegué a España a estudiar ahí por los finales de 1900, ahí por, como 1900, los 90s todavía, sí, los 90s todavía. Ya la discusión a nivel europeo ya estaba agotada. Nadie discutía el sistema finalista o el sistema causalista. O sea, no había discusión que hacer. En tanto aquí en Guatemala ni siquiera había, más o menos se asomaba algo al respecto y nadie la estudiaba ni la analizaba esta teoría. Nadie lo hacía, pues. Y obviamente lo que nosotros aprendíamos era un sistema, obviamente, causalista básicamente, pues. Pero nosotros no entrábamos o solamente oíamos algo al respecto del sistema finalista, pero no lo habíamos desarrollado. Y eso fue uno de los problemas básicos en que yo tuve cuando fui a la especialización en Derecho Penal, que no lo lograba encontrar precisamente o no lograba, me costó bastante aprender y hubo momentos de desesperación porque no entendía. Pero ahí obviamente leyendo un poco, e incluso leí un librito muy, muy importante que fue la que me sacó de la duda porque él hacía la comparación dentro de los dos sistemas en el que ya pude comprender realmente esto, ¿no? Bien, entonces efectivamente en el sistema finalista que nosotros estamos platicando, hablamos de que la conducta debería ser objetiva, valorativa y final. Entonces, debería haber, dice según esta teoría, un nexo causal adecuado. O sea, nexo causal adecuado entre la conducta y el resultado. Y la persona tendría que actuar con una finalidad. No era causalista, no era casualidad o causalidad, sino que es que si yo disparaba contra alguien y lo mataba, es porque había apuntado y había disparado precisamente para lograr ese resultado. Eso es lo que quiere decir finalismo, pues, que actúa uno con fines, con la finalidad de provocar o de alguna manera tener ese resultado. Entonces, obviamente, ahí, como también nosotros lo tenemos regulado en nuestro Código Penal, los actos de preparación son impunes y actos de ejecución efectivamente son punibles. Y lo que se busca es el fin. Pues bien, si nosotros vemos nuestro Código Penal, vemos efectivamente lo que ahí se está manifestando, ¿no? Que de acuerdo al iter criminis, ¿ustedes se recuerdan del iter criminis?
¿Alguien se me puede recordar para que no se estén durmiendo y los esté aburriendo tanto? La primera es ideación, licenciado. No le escuché bien, discúlpeme. La primera etapa es la ideación. Ajá. Ah, sí, pero ¿qué es el iter criminis? Para empezar, ¿verdad? Sí, la ideación es perfecto. El proceso del delito. El proceso del delito. Son las fases para cometer un delito. Las fases para cometer un delito. Bueno, lo que pasa es que obviamente hay algunos incluso programas de la clase o el curso que tienen un error y ese error se ha reiterado en lo que es el programa del curso de Derecho Penal 1. Incluso algunos no lo dicen bien. Algunos dicen intercrímenes, inter. Y la verdad que la palabra correcta es iter. La palabra correcta es iter. Exactamente, las etapas exactamente todas las etapas o fases que se señalan, ¿verdad? Para la comisión de un delito. Entonces, cuando decimos iter, lo que estamos hablando, y si lo traducimos, la palabra iter es equivalente a un itinerario. Ustedes saben qué es itinerario, ¿verdad? Las distintas etapas que tenemos que agotar para poder llegar a la finalidad. Por ejemplo, hay itinerarios de vuelo. ¿Ah? Si es un viaje directo, pues el itinerario es Guatemala, España, por ejemplo, pues el itinerario. Pero si su vuelo tiene algunas otras áreas donde va a pasar, por ejemplo, viene de Guatemala, llega a Costa Rica, después llega a Panamá, de Panamá llega, por ejemplo, a lo que es Miami, y de Miami, obviamente, el vuelo a España. Entonces, eso es un itinerario, ¿no? Entonces, o itinerario de un tren también. Entonces, son las distintas etapas o el camino o el recorrido que tiene que realizar o se realiza precisamente para la comisión de un delito. Y obviamente tenemos parte interna y parte externa. Tenemos dos partes en las que se divide precisamente el iter criminis. La parte interna. A ver, ¿cuál es la parte interna? ¿O qué elementos tiene la parte interna? Según lo que recuerdo del año pasado, ¿verdad? La parte interna del iter criminis es lo que sucede dentro de la mente del sujeto. Entre ellos podemos encontrar, creo yo, que las voliciones criminales, selección de medidas y los efectos concomitantes, algo así. Sí, pues. Ajá. Lo que pasa es que en la primera parte, la fase interna, tiene una parte de la ideación, que dicen que es cuando surge en la mente el hecho de la comisión de un delito. Y la verdad es que nosotros cuando vemos esa iter criminis pensamos que solo es en el delito que sucede. Eso sucede con todo lo que nosotros hacemos. Cuando ustedes decidieron estudiar la carrera de Derecho, primero se les ocurrió en la mente, ¿qué voy a estudiar? ¿Será que voy a estudiar Derecho? Ah, sí, Derecho porque mi papá es abogado o tal cosa y toda la cuestión. Entonces viene un análisis que empieza a surgir en la mente de cuando surge la idea en cuanto a una decisión que queremos tomar o algo que queremos hacer. Lo mismo hacemos si vamos a poner un negocio, lo mismo cuando escogemos una carrera, lo mismo está si tenemos la decisión de conseguir una pareja o si la decisión es de casarse. Entonces, obviamente siempre primero tiene que surgir en la mente la idea de la comisión de esto. Entonces, eso es a cualquier cosa que nosotros hacemos como seres humanos. En este caso, le ponemos iter criminis porque estamos hablando específicamente del delito, pero no crean que solo para cometer el delito tenemos estas fases o etapas en el pensamiento o en lo que nosotros analizamos o hacemos. Lo hacemos en todo. Todo cuando nosotros tomamos una ideación. Claro, la ideación a veces es cuestión de segundos, si quiere minutos o algo así, va a pensar, a la gran chucha será, sí, me voy a meter a esto, qué fregados, y todo. Porque también después viene una etapa de deliberación, decir lo hago o no lo hago, y empieza a ver sus pros y sus contras para hacer o no hacer lo que de alguna manera le ha surgido por ahí en la mente a alguien, ¿verdad? O como quien dice, ¿será que esta noche o el viernes me voy a echar los tragos con los cuates? Es que te van a echarme los tragos, pero no sé.
pero es que también está fregada con las enfermedades. Ahí empieza la deliberación, ¿no? Que es la otra etapa. Primero el surgimiento de la idea, después ver los pros y los contras de hacer algo, ¿verdad? Entonces de cometer el delito. Y obviamente la última. Entonces, ¿cuál es la última? Ideación, deliberación y resolución, ¿verdad? Obviamente, toda esta parte, la parte interna, no tiene ninguna consecuencia jurídica. Nadie es castigado por sus pensamientos. Las personas son castigadas por lo que hace, por sus actos, ¿verdad? Por lo que la persona hace. Entonces, obviamente, en la ideación no viene. Después vienen los actos preparatorios. Los actos preparatorios del delito. Y eso, como les digo, están regulados en el Código Penal. Los actos de preparación del delito. Entonces, los actos de preparación del delito están relacionados en el artículo 17. Por favor, el artículo 17 del Código Penal. Conspiración y proposición. Sí. Hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. La conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción para cometer un delito solo son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente. Bueno, así como lo vimos también en la teoría, ¿verdad? Que obviamente los actos, que los actos internos, ¿no?, de ideación, deliberación y resolución, así como los actos de preparación, tampoco son punibles. Ahí no hay pena, pero hay delitos precisamente muy específicos en que sí sancionan los actos, preparación, conspiración para cometer un delito, conspiración para hacer tal cosa. Ahí sí hay delitos. Y nosotros en este caso, cuando miremos algunos delitos de Derecho Penal 3, vamos a ver que sí hay algunos delitos en el que ataca o sanciona los actos preparatorios. Ahí sí los sanciona. Pero la regla general es que los actos de preparación no son sancionados. No tienen sanción alguna, salvo que la ley expresamente lo determine. Solamente que ahí lo esté. Entonces, efectivamente, ahí tenemos, ¿no? Entonces tenemos, obviamente, que la persona, los actos preparatorios son impunes. Pero hay algo también importante, que para que una conducta pueda ser llevada a proceso o sancionada, debe de haber una relación de causalidad. La relación de causalidad, les digo, es un principio y está en la mayoría de legislaciones penales. No crean que solo nosotros. Lo que pasa es que, obviamente, la relación de la causalidad no la han analizado. Y hay ¿cómo es que dice la relación de causalidad? ¿Cómo la han aplicado? ¿Cuál es el axioma de la relación de causalidad? ¿O la relación causal? Aquello que decían, el que es causa de la causa del mal causado es responsable de su resultado. El que es causa de la causa del mal causado es responsable de su resultado. Esa es la relación de causalidad en ese axioma. Pero la relación causal de causalidad está regulada en el artículo 10. Por favor, alguien léalo, pero por favor, los demás que no van a leerlo, tengan su código y léanlo muy detenidamente. Porque le digo, vamos a leer bien ese artículo y lo vamos a entender, porque hay una cuestioncita muy importante que muchas veces no lo miramos. No lo miramos y los profesores tampoco nos lo han dicho. A ver, por favor, alguien que lo lea. Se lo leo a mí. Gracias. Artículo 10. Relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión, normalmente idónea, para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito
y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. Bueno, entonces, efectivamente, la relación de causalidad es muy importante, porque si ustedes leen detenidamente, hay una condición ahí en cuanto a la relación de causalidad. Vuelvan a leerlos y después les voy a señalar dónde está, así despacio y con buena letra, tratando de entender el contenido, porque esto es una herramienta importante cuando uno está realizando defensas. Y yo he utilizado la relación de causalidad y ha sido muchas veces exitosa porque muchos no entienden lo que ahí está expresándose. Por favor, léanlo. ¿Se lo vuelvo a leer? Si usted quiere, así despacio, por favor, María Betsabe. Artículo 10. Relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. Bien, si leemos, y hemos estado leyéndola, ahí dice, los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueran consecuencia de una acción o omisión normalmente idónea para producirlos. Quiere decir que si no logramos establecer la relación de causalidad y no logramos establecer efectivamente que fue una conducta idónea para producirlos, no se le puede imputar o atribuir ese hecho a una persona. O sea, la relación de causalidad debe existir. La relación de causalidad dice, los hechos serán delictivos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción o omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del delito o cuando la ley expresamente lo dice. Es decir, cuando no se puede establecer la consecuencia de una comisión normalmente idónea para producirlos, entonces obviamente no puede efectivamente aplicarse esa relación de causalidad. O sea, ese es un requisito indispensable. Serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción normalmente idónea para producirlos. Y obviamente, la relación de causalidad debe analizarse y establecerse. ¿Sabe cómo logramos determinar si hay o no relación de causalidad? Trae su código penal. ¿Sabe cómo podemos determinar si efectivamente hay relación de causalidad o cómo se determina la relación de causalidad? ¿Cómo es que efectivamente podemos saber si hubo o no, ¿verdad? O fue una consecuencia de una acción? ¿Cómo establecemos la relación de causalidad? María Carlili. Sí, licenciado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sería como cuando alguien, digamos, va en su automóvil, pienso yo, y va en estado de ebriedad y sin querer atropellar a alguien. O sea, él no lo tenía planeado, pero es una acción que pasó por casualidad porque iba ebrio. Bueno, lo que pasa es que en el sistema, en el tiempo de que en el tema del delito culposo, ahí los delitos son sin querer queriendo. Prácticamente son sin querer queriendo, es decir, la persona actúa en forma imprudente porque está bajo efectos alcohólicos. Él no prevé
ni logra prever que bajo ese estado él puede cometer un delito o incluso matar a alguien. Entonces no entra en mente como estamos hablando sobre todo lo que es el tema doloso. Ok, está bien, licenciado. María Carlini. Licenciado, sería... Un momentito. Yo teniendo un arma, supongamos, si estamos molestando con un amigo y se me cae y se acciona accidentalmente, eso también sería de ese ejemplo, ¿no? Y lo mata. Claro, lo que pasa es que usualmente lo manejamos en el delito doloso. Van a ver cómo opera esto. María Carlini, ¿tiene la mano levantada? ¿No? Sí, licenciado. No, ya no, licenciado. Bueno, la verdad es que nosotros para determinar la relación de causalidad, incluso hay algunos profesores que ponen casos concretos y les preguntan a ustedes cómo se puede establecer, ¿verdad? La relación de causalidad. ¿Hay relación de causalidad en el presente caso? No sé si alguno de ustedes, el profesor que les daba la clase, les hacía esa pregunta en los casos que a veces les planteaban en Derecho Penal 2. Ya no les hacían exámenes con casos. ¿Sí? Y no les preguntaban a ustedes si había relación de causalidad en el presente caso, porque era una pregunta que usualmente o clásicamente la ponían, la señalaban ahí, la hacían ahí. Bueno, aparentemente no, porque ninguno lo ha manifestado. Cuando hablamos de la relación de causalidad, nosotros no vimos tantos así. La relación de causalidad que le digo es bastante importante. Obviamente tenemos que determinar que la relación de causalidad se define o se establece como la causa de la causa. El que es, la palabra, el estribillo es el que es causa de la causa del mal causado es responsable de su resultado. Que esa fue la primera teoría que salió de la relación de causalidad, en que todas las condiciones eran equivalentes, porque hubo 3 teorías. La primera, la equivalencia de las condiciones. Después se desarrolló de la condición más adecuada. De la condición más adecuada. Entonces ya hablaba de la equivalencia de las condiciones y las condiciones en la condición más adecuada. Y la última era la condición más eficaz para producirlos. Entonces se agregaba esas palabritas al final. El que es causa de la causa del mal causado es responsable de su resultado. Equivalencia de condiciones. Todas las condiciones son iguales. Cuando hablamos de la condición más adecuada, el que es causa de la causa del mal causado es responsable de su resultado siempre y cuando sea la más adecuada. Le agregamos ese último pedacito para cuando se desarrolló en una segunda etapa la relación de causalidad. El que es causa de la causa del mal causado es responsable de su resultado siempre y cuando sea la más adecuada. Y después, cuando salió la teoría de la condición más eficaz, decía lo mismo, solo cuando decía siempre y cuando la condición sea la más eficaz para producirlo. O sea, prácticamente la relación de causalidad así de total fue la primera que salió con la teoría clásica. Después ya con la teoría, la segunda, la neoclásica, obviamente se agregó la más adecuada y en la finalista pues se utilizaron tanto la más adecuada como la más eficaz. Entonces, son 3 teorías que existen sobre la relación de causalidad. Ahora bien, para poder determinar la relación de causalidad, hay que entender bien lo que estamos hablando. Estamos hablando que la causa de la causa del mal causado. El que es causa de la causa de mal causado, y por eso es que nosotros estamos hablando en clase de la necesidad de que usted tenga o que sea muy importante su aplicación, porque se utiliza. Entonces, ¿cómo la determinamos en el caso?
Pues fíjense ustedes que la definición no lo dice si le ponemos atención. La causa de la causa del mal causado. Será responsable de su resultado. Entonces, para nosotros determinar si existe relación de causalidad, que es muy importante, como les digo, yo incluso la he discutido y me ha sido muy certera, porque el Ministerio Público no la ha podido determinar, no ha podido establecer la existencia. Para atribuirle a mi cliente debió haber establecido que había relación de causalidad. Y si no la pueden establecer, entonces no hay posibilidad de imputarla, porque esa es la condición que tiene ese artículo. Serán atribuidos cuando fueren consecuencia. Cuando fueren consecuencia de una omisión nuevamente idónea para producirlos, está diciendo en pocas palabras, serán imputados cuando exista relación de causalidad. Eso es lo que está diciendo ahí, o lo que está normando el artículo, que serán atribuidos cuando haya relación de causalidad. Si no hay relación de causalidad, o no se puede, no hay una acción o omisión nuevamente idónea para cometerlos. Entonces, cuando nosotros realizamos o analizamos si hay o no relación de causalidad, tenemos que irnos al resultado. Tenemos un muerto, por ejemplo. Tenemos el resultado de un muerto. Entonces, para determinar la relación de causalidad, nos hacemos esa primera pregunta. Hay un muerto. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Incluso es algo. Los médicos forenses que hacen la necropsia de ley determinan en su informe y lo señalan claramente cuál fue la causa de la muerte. Entonces, lo primero cuando tenemos para determinar relación de causalidad es precisamente establecer. Hay un muerto. ¿Por qué se murió? ¿Cuál fue la causa de la muerte? Lo que nos preguntamos para ir acordes a la causa de la causa. La causa de la muerte. Entonces dice, un ataque de cardíaco, un ataque, una violación al miocardio, que no sé qué, una muerte natural, no hay problema, pues. Pero cuando dice, causa de la muerte, lesión cerebral, provocada por disparo de arma de fuego en la sien del lado derecho, que le provocó un impacto contundente en el cerebro. Ajá. Entonces, cuando nosotros vemos esa la causa de la muerte, ahí estamos viendo ya un problema. ¿Cuál fue la causa de la muerte? La causa de la muerte fue, como dice ahí, una lesión que tuvo él en el cerebro. ¿Y cuál fue la causa de que él fuera lesionado en el cerebro? Porque le dispararon y la ojiva del disparo o de la bala le ingresó al cerebro y saliendo por el otro parte, ¿verdad? Del lado de derecho, entró por el lado izquierdo, salió por el lado derecho, que eso le provocó la muerte. ¿Cuál fue la causa que él haya recibido ese impacto de bala en la sien derecha? La causa fue un disparo a corta distancia, ¿verdad? Con un arma de fuego. ¿Cuál fue la causa del daño que se le provocó con esa arma de fuego y que provocó la muerte? El arma era calibre 38 o 44, lo cual provoca este tipo de cosas. ¿Cuál fue la causa de que esta arma se le haya disparado? Fue un disparo provocado por una persona. ¿Quién fue esa persona que causó? ¿Qué persona fue la que causó ese hecho? Entonces va así para atrás, para determinar la relación de causalidad. ¿Cuál fue la causa de la causa del mal causado? La causa de la muerte. ¿Cuál fue la causa del daño producido? ¿Cuál fue la causa que él haya recibido esa bala? ¿Quién fue la causa o realizó la causa para que él pudiera recibir esa bala? ¿Cuál fue la causa por la que esta persona le disparó? O sea, se va de atrás, de adelante,
para atrás, a partir del resultado, para irnos hacia atrás y determinar si hubo relación de causalidad. Entonces hay que entender bien la relación de causalidad, porque de eso muchas veces depende que nosotros podamos llegar a la conclusión si hubo una conducta. Obviamente la persona que provocó esta muerte, el que fue la causa del mal causado, obviamente realizó una conducta humana susceptible a ingresar o a ser analizada por los demás elementos de la teoría del delito. Entonces, esto, como les digo, resulta muy importante. Y esa importancia muchas veces en la clase no se la dan los profesores. Como les digo, si usted maneja esto, yo le puedo citar anécdotas en casos en que sí trabajé el tema de la relación de causalidad, no así como relación de causalidad, sino que discutí algunos aspectos acerca de esto. Y vean ustedes, esos juicios se ganaron, porque no se pudo establecer realmente. Yo sabía que estaba manejando la relación de causalidad, pero lo manejé como una cuestión que ponía en duda realmente quién era la persona que verdaderamente había realizado la conducta y que pudiera ser responsable eventualmente al extremo de llegar a un proceso penal, y que si efectivamente estábamos perdiendo el tiempo ahí. Entonces, eso es muy importante, determinar esa relación de causalidad precisamente. Bueno, vamos a dejarlo por el momento ahí. Ya son las ya son casi las menos 10. Vamos a dejarla y vamos a continuar el día martes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Mucho Feliz gusto. tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Bueno, buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Claudia, buenas tardes. Feliz tarde, Lic. Pasen buena tarde.